Ya dice ahí rec. Sí, dice Rec. Bueno, a ver, señor Johan. Vamos a explorar un poquito por varios lados. Me encantaría que me platicaras un poquito quién era Johan cuando era niño. ¿Cómo lo recuerdas? Yo recuerdo a un Johan. Lo primero que se me viene a la mente es toda la intensidad de emociones. Cuando algo pasaba en mi casa, yo me acuerdo que sentía en mi pecho pulsaciones muy fuertes de emociones. Am, habían en ese momento no sabía qué era la tristeza o qué era la felicidad así como inmensa, pero yo solo sentía como si se me acalambrara el pecho y eso era muy frecuente, sobre todo también con cosas que me empezaba a imaginar. Yo lo que recuerdo es que to- todo lo que son las sensaciones para mí eran muy amplias, muy fuertes, grandes y a veces era era un poco difícil saber cómo atravesarlas y manejarlas y recuerdo que también era demasiado hiperactivo. Quería todo el tiempo estar explorando cosas en el patio de la casa en la que vivíamos. Quería todo el tiempo también estar descubriendo, jugando, saltando. Me subía a la azotea a, a jugar, a crear, a ver, a sentir. Yo sentía que también, recuerdo un Johan que sentía que tenía como poderes. Entonces, el viento, el agua y yo casi siempre me manejaba más por esas sensaciones fuertes. Mm, muy, Platícame un poquito más sobre esas emociones fuertes que sentías o esta curiosidad que tenías por meterte en el patio, por ser hiperactivo y qué tipo de cosas buscabas y estas cosas que tú sentías o visualizabas. Platícame un poquito más de ello para poder tenerlo más claro. de pronto lloraba así sin previo aviso porque venía una emoción y entonces lo que salía era el llanto y ese llanto era como de cosas que yo me imaginaba en mi cabeza. O sea, me imaginaba como, no sé incluso de dónde llegaban a venir, pero me imaginaba como extinciones, ¿no? Lo que más me daba miedo era que el mundo se acabara y de pronto me llegaba esa sensación, ¿no? De que todo se terminara y recuerdo que lloraba de la intensidad eh, de eso. Mm, casi siempre lo que yo exploraba y lo que jugaba y me imaginaba como mundos alternos dentro de la azotea y creaba como realidades distintas, porque bueno, pues tenía una capacidad muy amplia de hacerlo. ¿Por qué lo hacía? La verdad es que no tengo ni idea, simplemente yo sabía que tenía mucha curiosidad por, pues sí, explorar sensorialmente qué era lo que estaba pasando, ¿no? Con las arañas, qué pasaba cuando las arañas se morían, qué pasaba igual, de dónde provenía el viento, de dónde venían los bebés. Me acuerdo que desde muy chiquito yo le preguntaba a mi mamá, oye, ¿de dónde vienen los bebés? Y entonces me compraban la enciclopedia y desde ahí yo empezaba a investigar más acerca del origen de muchas cosas. O sea, ¿a ti nunca te dijeron que era la cigüeña o qué? No, mi mamá no me dijo eso, lo que sí me decía, ellos siempre como que me trataban de decir ambiguamente, pero me daban siempre como la información y mi mamá siempre trataba de explicármelo ligeramente, no tan a detalle, pero sí me enseñaban. En ese momento a mí me encantaban las enciclopedias porque todas eran impresas, todos eran libros y los dibujos, las fotos de National Geographic, las revistas, no recuerdo qué revistas eran, pero yo recuerdo las fotos del espacio y yo decía, wow, qué increíble y pedía más de eso. También los dinosaurios me gustaban muchísimo. Tenía mucha curiosidad por aprender de dónde venían y
y todo el proceso, ¿no? Que dio origen a la vida. Desde niño yo era muy curioso. Quisiera que me volvieras a responder después de todo esto que me dijiste. ¿Quién es Johan de niño? Johan de niño es un niño muy curioso, con ganas de aprender, muy sensorial, súper sensible, incluso hasta aventado porque hacía cosas sin filtro. En ese momento yo recuerdo que mis filtros no estaban... ¿Dejaste de escuchar? No, pero oigo como un... ¿Ya no? ¿O sigue escuchándose? Ahora sí ya lo escucho limpio. Ah, ok. Qué extraño. Era, sí, sensorial. Era investigador, aventado. Era un niño lleno pues sí, de mucho deseo por saber, por conocer. Platícame un poquito cómo fue tu vida de niño. Sé que estuviste rodeado de mucha gente Ujú. en, por, donde, por la villa, Así es. ¿no? Platícame un poquito con toda esta experiencia que tú, o sea, esta inquietud, esta forma de aventurarte, de conocer, de descubrir. ¿Cómo fue vivir en el lugar donde viviste y cómo fuiste aprendiendo a descubrirte tú en un espacio pues con muchos contrastes? ¿No? Sí, la casa en la que crecí está en una colonia que se llama 15 de Agosto, que está muy cerca de la Basílica. Y era como un espacio muy especial porque las visitas de la abuela, de mi abuelita, ella era 100% guadalupana, entonces siempre que venía, pues era muy especial saber que yo estaba viviendo cerca de la Virgen de Guadalupe. Siempre crecí como con la religión católica. Y por mi abuelita, porque yo disfrutaba mucho estar en contacto con ella, pues mi casa, mi ambiente en el que estaba cuando yo era niño, y estaba platicando hace rato con mi mamá, cuando tú eres niño no tienes referencia de tu mundo, a menos que salgas de ahí. Para mí era una casa cálida en su momento, también estaba llena de miedo, porque yo tenía un papá que era violento, bastante violento y era impredecible a veces. De pronto había muchísimo amor, pero había veces en las que había eh, pues violencia, ¿sí? Sobre todo con mi hermana mayor. Y yo crecí sin entender qué era eso que estaba pasando, pero a pesar de eso yo creo que con la intensidad con la que yo sentía las emociones, mmm, era también una forma de crear un mundo. Pero a lo que voy con todo esto es que yo recuerdo todo un mundo imaginario en este pasillo porque era una vecindad, es una vecindad larga y el pasillo era todo mi mundo, era mi patio de juegos, era mi lugar seguro, la azotea que estaba llena de fierros y de, de un montón de basura y era el tendedero. Me acuerdo que mi mamá ponía un palo con todos los tendedores y ahí subíamos a tender la ropa, pero era desde el lugar en el que se veían pues las copas de los árboles. Atrás había un panteón y para mí también me daba mucha curiosidad porque yo veía la muerte, percibía el dolor, pero pues tenía la muerte cerca todo el tiempo. Se escuchaban los mariachis, se escuchaba todo eso y al mismo tiempo había mucha vegetación. O sea, era algo muy interesante crecer ahí, en este ambiente tan creativo, pero también lleno de la dualidad, ¿no? De el peligro, no sé si me van a golpear a mí, y al mismo tiempo la libertad de crear. Y yo creo que hasta por eso me volví un poco más extrovertido, porque pues en realidad, no sé, si, eh, nunca sentí como que tuviera que reprimirme, ¿no? Como que tuviera que yo bajar, al contrario, yo cantaba
gritaba en la escalera, en la azotea, y no me importaba, ¿no? Pero, pues, digamos que a pesar de todo, yo recuerdo un hogar cálido. Dentro de mi casa era más cálido que con los vecinos, que pues también son familia. Era incluso el color de la luz en mi casa era más cálido y en las casas de los otros era blanco. Y era así como de, yo no entiendo, mi casa se siente muy cálida para mí y es mi espacio creativo con mi hermana. Hacíamos un tiradero porque nunca nos faltaron, o sea, lo que más nos inundó de alegría cuando yo era niño y lo que nos llenó de magia, pues eran los Reyes Magos. Porque, o sea, nosotros percibíamos como que en nuestra casa estaba limitada de recursos de dinero, pero siempre el 6 de enero ocurría un milagro porque los juguetes eran muchísimos. Decíamos, no, nuestro papá no puede comprar. Nuestro papá no puede comprar esto, pero ni de chiste, ¿no? Entonces, por eso se hizo una magia todavía más especial. Pero siempre había color, música. Mi papá era muy risueño y la música que él ponía era muy llamativa. Y también mi hermana mayor, ella también era muy musical. Entonces crecimos rodeados incluso escuchando los cassettes de mi mamá que ella grababa cuando ella era niña. Entonces crecimos escuchando eso y yo recuerdo eso con mucha alegría, mucha calidez. Pero sí, había luego unos broncones que tú dices... Yo no sabía que era peligroso afuera en mi colonia hasta que crecí. O sea, ya como a los 16, no, como a los 11 años más o menos ya empecé a notar dónde estaba viviendo. Porque salgo al mundo y ya tengo otra referencia de qué hay afuera y entonces empiezo a ver el contraste y empiezo a notar que pues había esta diferencia, ¿no? Aunque para mí no fuera así en ese momento. Y platícame un poquito, ¿en qué momento se detona este gusto o esta forma de expresarte que por lo que me dices viene esta parte de buscar socializar o de poder, ¿cómo se llama? Salir un poco de ese mismo mundo en donde estabas, en ese mismo pasillo, pero que después te fue abriendo puertas? ¿Cómo llegaste al mundo de ser artista, de cantar, de toda esta parte, de toda esta sensibilidad que tienes, pero para llevarla a un sentido mucho más artístico? Mira, la primer cosa que yo siento que detonó esto fue una vez en el kinder. Mi mamá era la maestra de, de teatro de la escuela en la que nos metimos. Años después ya supe que ella estaba dando clases ahí para que nosotros pudiéramos estudiar en esa escuela. Y yo recuerdo que ella montaba las obras. Entonces yo veía a mi mamá ensayar con otros niños, con otras niñas, y yo veía que hacían cosas de música y a mí me llamaba la atención, pero a mí siempre me tenían guardado en otro lado, era más pequeño y no me dejaban participar y yo quería estar cerca de mi mamá. Y hasta que hubo un momento en el que chingué tanto que dije, yo quiero tocar el triángulo con la estudiantina, ¿no? Porque había para las misas. Y yo recuerdo que le dije a mi mamá y hice todo un escándalo para que ella me viera y que supiera que yo podía tocar el triángulo. El tin, tin. Y recuerdo que ya me dejó, me pelaron y a partir de ahí entonces tuve buen ritmo con el triángulo y me reconocieron, me felicitaron, todos dijeron que el triángulo era bonito, yo me sentí realizado y ya después me volvieron a poner otra vez para atrás, ¿no? O sea, fue una vez, mi mamá me hizo caso y ya después ya no. Y yo siento que a partir de ahí como que seguí buscando esta parte porque yo veía cómo ella hacía actuar a las niñas y a los niños de grupos más grandes y yo también quería hacer eso. Entonces empecé como que a querer llamar y a aprenderlo a hacer. Y
Fue años después, hasta tercero de primaria, que una de mis tías graba un disco cantando, porque una de ellas cantaba con mariachi. Yo lo escucho, me sorprendo porque estoy escuchando a una tía muy cercana en un disco, cuando los discos en ese momento, cuando eres niño, pues eran para famosos, ¿no? Para gente así, de los que escuchas en la radio. Y eso me sorprendió. Por eso empecé a cantar como las canciones de mi tía en ese momento, y fue ahí cuando me escuchan. Yo no sabía que tenía la habilidad de afinar hasta que empiezo a tratar de imitar los sonidos, y una maestra de la escuela, que se llamaba el Instituto Latinoamericano, ella me puso a ensayar y me puso a cantar en el Día de las Madres. Y entonces pues ya, después mi mamá me pone a ensayar canciones de Pablito Ruiz. Y yo me acuerdo que estaba yo enamorado de una niña de mi salón, y pues me pusieron a aprender una canción que se llama Nena, y se la canté a ella en el escenario. Y pues recuerdo que esa fue la primera vez así que canté frente al público, y ya de ahí ya empezaron a detonar las cosas, porque mi mamá empezó a ver que sí teníamos la energía, y sobre todo no este filtro de pena que normalmente existe, pues no existía en mí y en mi hermana. Entonces ella consigue una audición, ni siquiera ya las audiciones normales, sino extemporáneas, con Lili Garza, que en ese momento era la directora del CEA. Primero se queda mi hermana y ya después entro yo, y ahí fue donde empezó el camino en el mundo artístico. Y pues sí, pues mi mamá fue a dar hasta con ella, ¿no? Y cuando empieza todo este proceso, sé que este mundo es de muchos castings, callbacks, a veces crees que ya tienes todo resuelto, ¿no? O ya te van a elegir, o vas a participar en un evento o en una obra. ¿Cómo empiezas a descubrir uno qué es lo que te va gustando, tanto en la parte artística como en la parte del canto? Pero cómo te vas enfrentando también a las dificultades que va teniendo esta industria, porque es una industria de intereses, ¿no? A veces de ciertas relaciones, Uh-huh. ¿no? Para poder estar ahí. ¿Tú cómo fuiste llevando eso? Digo, sé que mamá fue ayudando, por lo que dices ahorita del kinder, ¿no? Fuiste aprendiendo, pero cuando ya empiezas a darte cuenta que estás en ese medio, ¿qué puedes recordar? Ya hablo en dos sentidos, desde momentos donde dices, wow, ya sentí lo que significa esto, Uh-huh. pero también dónde está una primera desilusión después de, pues no porque cante bien o porque esté aquí todo el día, ¿cuál es la otra parte donde dirías, esto fue una desilusión o un momento difícil para ti cuando empezaste? Mira, cuando la primera vez ya cantando profesionalmente fue un homenaje que le hicieron a Lolita Cortés, y, me tocó cantar una canción de Peter Pan a mí solito en el escenario. Pero yo recuerdo, pues tú entras a la escuela y ensayas en salones, y está bien, y tienes amiguitos nuevos y hay otras personas que cantan impresionante. Pero en esta escuela, que se llama Arte Estudio, pues te encuentras un montón de gente muy talentosa, y entonces te das cuenta de que pues sí hay cierta presión, y empiezo a sentir así como que la contracción de decir, uy, ahora me tengo que esforzar, ¿no? Ahora tengo que dar un poco más de mí. No en esas palabras, pero sí recuerdo que se sentía como esta presión. Pero al momento en el que entro al teatro, al escenario, ahí todo cambió, porque empiezo a ver, porque yo veía en YouTube los videos de los escenarios, porque yo me metí a investigar, ya que empezaba YouTube en ese momento. Nos regalan una computadora medio viejecita, y ahí empiezo yo a ver el mundo, ¿no? Ahora ya de las enciclopedias pasé a YouTube, era el nacimiento de las redes sociales.
Y yo recuerdo que ahí tenía una ventana hacia lo que estaba pasando en el mundo, entonces yo veía las luces y todo ahí, pero ahora ya verlo en persona fue una cosa completamente diferente. Cantar y escuchar mi voz así en el micrófono y ver a la gente que me estaba escuchando cantar y luego que me aplaudían fue así como de wow. Y las luces y recuerdo cómo las vibraciones del sonido en mi cuerpo, así del teatro, porque suena más fuerte que lo normal. Esa vibración ahí arriba era como transportarme a otro lado, era como salirme de mi cuerpo y simplemente, no sé, era muy especial. Y lo que yo recuerdo de eso es que esta parte de empezar en el mundo artístico es muy luminosa. Lo que me empieza a desilusionar es el contraste en el que yo vivía, porque tenía por digamos, las puertas del mundo, ¿no? De este lado. Tenía la música, eh, la atención. eh, También era curioso porque es muy peculiar cómo la gente reacciona cuando hay un niño que tiene, o niños que son muy talentosos y tienen voces particulares, hay una reacción de mucha atención. Y por el otro lado, cuando yo regresaba a mi casa, era como un contraste muy fuerte, porque para poder nosotros estudiar en el teatro y en el CEA, tuvimos que entrar, o sea, entramos también en escuelas públicas. Y, o sea, estuvimos entre escuelas públicas y luego escuelas privadas y luego hubo una mezcla según como le fuera a mi papá, pero recuerdo que en las escuelas públicas era el contraste mucho más marcado porque es raro. O sea, el bullying era muy fuerte para alguien que actuara en teatro, en tele. Eras el pinche actor, eras el creído, eras porque eras blanco. En este caso a mí me decían así porque era güero, el joto, el putito. Ya sabes, empiezan a hacerte bullying muy fuerte. Porque bueno, pues por un lado estás haciendo algo chingón y por el otro lado te castigan por hacer algo cool, ¿no? O sea, yo sentía que era algo muy bello desde mi perspectiva. En ese momento yo todavía no veía todo lo que implicaba que también del otro lado había oscuridad, pero, pero en mi primera impresión fue esa. Después, cuando fui adolescente, después de los 15, 16 años, yo me empecé a dar cuenta de cómo se maneja todo por relaciones, intereses y también el ego de las personas, sobre todo de los papás. O sea, yo recuerdo que a mí lo que más me encantaba era irme a divertir, porque para mí era sorprendente llegar al teatro a ensayar la música. Yo me disolvía entre esas cosas. Y cuando estudias con otros niños, pues realmente los niños no tienen, niños de 11 años, estamos hablando, yo tenía 11 y ellos, bueno, yo era un año más grande, yo tenía 11 y ellos tenían 10. Pero en ese ambiente no existe la contaminación egoica todavía, ¿no? O sea, es mucho de convivencia, es mucho de juego, es mucho de explorar, de expresarse. Y ahí encontré algo muy bonito. El tema es que con el paso del tiempo los mismos eh, intereses de los papás van empezando a afectar y a contaminar el ambiente con los niños. Entonces te empiezas a dar cuenta de eso, las conductas de todo. Y yo recuerdo una muy en particular que fue, mire, una en particular fue cuando estábamos ya por graduarnos del mismo SEA y en ese momento empezó La Rosa de Guadalupe. Entonces fueron como los primeros capítulos y tuvimos la oportunidad de participar, Melissa y yo, en uno de ellos, pero como con un personaje. Y recuerdo que ahí hubo toda una mezcla entre los papás que dijeron, si faltan, bueno, pues ya no pueden ensayar en su graduación, ¿no? Porque ¿por qué los dejan irse? ¿Por qué les dan privilegios? ¿Por qué les dejan grabarse? Al final de cuentas, la historia, digamos, el tema de una educación artística es que los niños puedan participar en telenovelas, ¿no? O en películas. Entonces básicamente nos prohibieron nuestra graduación.
Tiqui, 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 tin. ¿Dónde está? Hola. Aquí ya debes de tener señal. ¿No? ¿No? A ver, sígueme hablando.